Esta es la clase número 5. Un segundo para ver si está bien. Es que a veces no se graba el audio, pero sí está bien. Esta es la clase número 5 de circuitos discretos. Y hoy vamos a completar la materia de emisor común. Entonces tenemos esta presentación. Les decía que hoy, que es miércoles, vamos a ver emisor común. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Y el viernes vamos a ver base común y colector común, y con eso cerramos los transistores bipolares, y la otra semana vamos a empezar a ver transistores MOSFET. En esta presentación viene una idea al inicio, y es el concepto de por qué es importante polarizar los amplificadores. Aquí en esta imagen, si ven el circuito es una configuración de emisor común porque tenemos la entrada en la base y la salida en el colector. Recordamos que la configuración tiene el nombre de la terminal que se usa como referencia, y entonces la terminal del emisor es referencia, es emisor común. La entrada se mide con respecto a la referencia y la salida se mide con respecto a la referencia. La pregunta es si este circuito, así como está armado, le ponemos un micrófono y le ponemos un parlante y el circuito va a funcionar. Esa es la pregunta. La respuesta es que no funciona, ese circuito no funciona así. Y es porque los amplificadores necesitan estar polarizados. Nosotros habíamos encontrado la ecuación para la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia del circuito, así como está dibujado. Entonces, ¿cuál sería la impedancia de entrada de ese circuito? ¿Alguien sabe cuál es la impedancia de entrada que ve el micrófono? ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Es la impedancia desde la base, ¿verdad? Entonces, la impedancia de entrada del circuito es RP. ¿Cuál es la impedancia de salida? Suponiendo que el transistor es ideal, están en las nubes hoy. Suponiendo que el transistor es ideal, la impedancia de salida es RC, ¿verdad? Porque del colector hacia abajo tenemos infinito. Si tuviéramos efecto Early, transistor no ideal, esto queda RC en paralelo a RO. ¿Por qué? Porque RC está hacia arriba del colector, de aquí para arriba, y RO está de aquí para abajo. Y la ganancia de este circuito, suponiendo que tenemos la configuración no ideal, es menos GM RC en paralelo con RO. Son las fórmulas. Lo que sucede en ese circuito es que esta fuente es una fuente de corriente alterna y esta fuente de aquí arriba es una fuente de corriente directa. Entonces los circuitos se analizan por superposición. Si hacemos superposición de fuentes, cuando hacemos la parte de CD, nos queda un cortocircuito en la entrada. Y entonces la corriente que tiene el circuito en CD es de 0 porque la tensión base emisor es de 0. Y entonces cuando nos pasemos a la parte de SA, las fórmulas son válidas. Pero lo que tenemos es un modelo equivalente para el transistor, que bueno, habría que dibujárselo, y la fuente conectada, pero la corriente de colector debería ser GM por la tensión base emisor. Tensión base emisor sí tenemos, porque tensión base emisor es V in. La tensión V in está aplicada entre la base y el emisor. Pero la transconductancia es 0, porque la transconductancia se calculaba como IC entre VT, y si la corriente de colector es 0, entonces GM da 0. Ese es el problema que tiene el circuito que está en la figura. Entonces, cuando queramos calcular, por ejemplo, la ganancia, GM vale 0.
y el circuito no amplifica, ¿verdad? Entonces este circuito no funciona y sabemos que no funciona porque la transconductancia no está definida. Otra forma de describir eso que está pasando es con la curva de transferencia. En la característica de transferencia, si yo tengo la corriente de colector y el voltaje base emisor, eso es una curva exponencial. ¿En qué punto de la curva está el circuito polarizado? Dije que el circuito no está polarizado, ¿verdad? No tiene polarización. La corriente de colector es 0 y la tensión de base emisor es 0. ¿Ya? Entonces el punto en donde está funcionando el circuito es aquí. Y la derivada en ese punto vale 0. Como la derivada vale 0, la transconductancia vale 0. Entonces este es el punto de operación en este circuito en este momento. Y por eso no funciona. Entonces, a la configuración que vimos la vez pasada, que es la de emisor común, le ponemos micrófono y parlante y no sirve. Y eso significa que lo que vimos está mal. No es eso. Es que le falta un pedacito al circuito. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok, entonces la forma de resolver este problema para poder hacer amplificación, a alguien se le puede ocurrir es conectarle un voltaje fijo en la base. Por ejemplo, ponerle aquí una conexión desde la base hasta positivo. El libro siempre, cuando lean el libro, siempre dicen, un estudiante trata de hacer estas cosas, y cuando dice un estudiante ya no sabe que va a estar mal. No es porque, no sé, el libro usa esa metodología. El libro dice, a un estudiante se le ocurre hacer tal cosa, y generalmente no sirve. Y todos somos estudiantes también, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Pero conectar la base a VCC ya sabemos que no es muy buena idea. ¿Por qué no es buena idea? Porque igual hay que hacer superposición. Entonces, en CD, ¿qué nos queda? En CD vamos a tener 2.5 voltios conectado al transistor, con resistencia, tierra y todo lo demás. Digamos ahí el parlante. Esto es en CD. Pero en CD, acuérdense que hay que apagar el micrófono. Y el micrófono, una fuente de SA apagada es un cortocircuito a tierra, ¿verdad? Esto es el micrófono en corto, porque el micrófono es una fuente de SA. Y cuando se apaga en corto. Entonces me da un cortocircuito desde VCC hasta tierra, y ahí tengo un cortocircuito a través del micrófono, y el micrófono se puede dañar. Entonces el voltaje en la base sigue siendo 0 porque está en cortocircuito a tierra. Entonces voltaje base emisor es 0, corriente de CD es 0, y en corriente alterna pues ya no hace falta analizarlo. En corriente alterna también tenemos un cortocircuito, porque si yo conecto en corriente alterna al micrófono, después VCC me queda a tierra, y entonces la fuente del micrófono está en cortocircuito a tierra también. Ahí tenemos un corto en CD y un corto en CA. Entonces no funciona con un cable. Si lo que necesitamos es encender el circuito en CD, tenemos que usar otra estrategia. El tercer intento, aquí dice intento número 3, es conectarle una resistencia fija, como las polarizaciones que habíamos visto. Para eso vimos tanto polarización de base, de polarización fija o de resistencia de base, o polarización por divisor de tensión, o vimos autopolarización. Todas las polarizaciones sirven. Entonces podríamos
conectarle una resistencia de base para eliminar esos cortos. Aquí en este circuito el problema sigue siendo el mismo, porque en CD el micrófono sigue estando en corto de tierra. Entonces, aunque haya una resistencia ahí, el micrófono pone una tensión base emisor de 0. Y entonces, ¿cómo arreglamos este circuito? La solución, en el circuito 1, circuito 2 y circuito 3 hemos tenido cortocircuitos. La solución es poner un condensador. Y eso se llaman condensadores de desacople. Depende del libro, a veces se llaman condensadores de acople también, porque tienen que acoplar las señales en CA y desacoplar las señales de CD. Entonces vamos a poner desacopla las señales de CD y acopla las de CA. Es decir, por el condensador no puede pasar corriente directa porque es un condensador. Los condensadores en CD tienen una reactancia infinita, ¿verdad? Porque la ecuación de reactancia de un condensador es 1 sobre J omega por el valor del condensador. En CD, omega es 0. Y entonces la reactancia tiende a infinito. Un condensador en CD es un circuito abierto. Y en CA, cuando omega tiende a una frecuencia de interés, por ejemplo, no sé, 1 kHz, 2 kHz, 10 kHz, la frecuencia de operación de este circuito, si el circuito es un amplificador de audio, puede ser desde 20 Hz hasta 20 kHz, que es el rango de frecuencias que podemos escuchar. Bueno, 20 kHz es muy arriba. De hecho, cuando uno tiene MP3 o audio comprimido, uno recorta las frecuencias más altas. Entonces no llega hasta 20, llega como hasta 14 en audio comprimido. Y el que le llega a uno en Spotify fijo llega mucho más comprimido. Entonces, en estas frecuencias uno puede decir que el omega tiende a una frecuencia finita, a una frecuencia específica, una frecuencia de operación. La reactancia, vamos a suponer que tiene un valor muy pequeño, va a ser cercano a 0. Entonces, en un condensador, la manera como lo modelábamos en activos, en CD es un abierto y en CA es un corto. Por ahora. En el curso vamos a ver respuesta de frecuencia, entonces después tenemos que modelar ahí los polos y los ceros de los condensadores. Por ahora no hace falta. Y entonces este circuito ya funciona, porque en corriente directa se ve de esta manera. Lo que tenemos es resistencia de base, transistor, y el condensador está aquí a la izquierda, pero el condensador desconecta todo lo que esté de aquí para atrás. Entonces podemos dibujar el condensador así. Y el micrófono en corto, porque esta es superposición y este es el análisis de CD. Entonces, aunque el micrófono está en corto, está desconectado, porque el condensador lo desconecta. Y esa es la ventaja de usar condensadores en medio de las etapas. Si yo puedo hacer un amplificador de emisor común y después pegarle otro amplificador y después pegarle otro, y si este amplifica 10, este amplifica 10 y este amplifica 10, la ganancia total es 1000 porque se multiplican. Y en medio de las etapas generalmente usamos condensadores. Los condensadores no tienen ningún efecto sobre la señal en CA, porque dijimos que en corriente alterna son cortos. ¿Verdad? Entonces tienen que ser condensadores de suficiente tamaño para que en CA sean cortos. Los condensadores en CD aíslan las etapas y eso hace que el circuito 1 sea independiente del circuito 2 y sea independiente del circuito 3 en corriente directa.
Y cuando dibujamos la parte de corriente alterna, entonces encendemos el micrófono, el condensador estaría justo a la par del micrófono en cortocircuito. Este sería C1 y este sería C1. Y ya el condensador conecta la señal y podemos tener toda la transferencia de tensión hacia el resto del circuito, ¿verdad? Entonces, para eso funciona el condensador. Ahora, en este circuito yo sí puedo calcular la transconductancia. La transconductancia ya no vale 0. ¿Por qué no vale 0? Porque yo sí puedo calcular la corriente en el circuito de CD, ¿verdad? Entonces ya tenemos los métodos de análisis de circuitos en CD. Podemos calcular la corriente de colector, la tensión base emisor, la corriente de base, todas las cosas de polarización, y con la corriente de colector podemos definir que la transconductancia es IC entre VT, y ahora sí tiene un valor diferente de 0 porque la polarización ya funciona. Y cuando nos pasamos al lado derecho, la ganancia de este circuito sigue siendo menos GM por RC paralelo con RO, suponiendo que el transistor es no ideal. ¿La resistencia de base afecta en algo al circuito? Tal vez a la ganancia no. ¿Por qué a la ganancia no le afecta? Porque ven que la resistencia de base no está directamente como en el camino de la señal. El voltaje de este nodo, el voltaje del nodo X o de la base, ya es VIN. Y entonces, aunque RB tenga un valor de 1 kiloohmio, 10 kiloohmios, 100 kiloohmios, ya la base tiene VIN. Entonces, para brincar desde el colector hasta la base, la ecuación es la del formulario. Las ecuaciones del formulario las usamos para calcular la ganancia entre las terminales del circuito. Y la resistencia a base no le está afectando. Pero la resistencia a base sí me da una variación en la impedancia de entrada, porque ¿cuál sería la impedancia de entrada de ese circuito? Antes era RP. Ahora hay que ponerle en paralelo la resistencia de base, porque la fuente está viendo dos cosas. La fuente está viendo RB a tierra y una resistencia RP a tierra, ¿verdad? Entonces la impedancia de entrada sí se ve afectada por la polarización que uno escoja. Si se nos hubiera ocurrido asociar polarización por divisor de voltaje, y entonces en la entrada yo pongo resistencia para arriba y resistencia para abajo, ¿cómo se vería la impedancia de entrada? Me quedaría la resistencia R2 hasta tierra y la resistencia R1 que iba para USC quedaría también a tierra. Entonces sería RP paralelo R1 paralelo R2, todas en paralelo, ¿verdad? Y entre más resistencias yo ponga en la entrada, ahí se me va a ir ajustando la impedancia de entrada. Y la impedancia de salida no se modifica. La impedancia de salida seguiría siendo RC en paralelo con RO. Ok, entonces ya tenemos un condensador que solucionó el problema. El problema era que el circuito no encendía en CD con el cable porque el micrófono me hacía un cortocircuito en la base. Ahora ya no tengo cortocircuito. Los condensadores se pueden calcular y vamos entonces a aprender un método para estimar el valor de los condensadores, porque, bueno, a todos nos ha pasado que vamos al lab y tenemos que armar un circuito y no sabemos qué componente le ponemos, y entonces empezamos a probar y le ponemos, pongámosle una resistencia de tanto, ¿verdad? Y no se vale batear los componentes. Yo no puedo llegar y ponerle ahí un condensador del que se me ocurra porque está mal. Los condensadores tienen que ir con medida. Entonces, la función del condensador, ¿cuál era? Era que en CD aísle, pero que en CA conecte, ¿verdad? Cualquier condensador de cualquier valor va a aislar CD, porque es un proceso de carga, ¿verdad? Si usted, usted enciende este circuito y lo enciende solo con CD, digamos, usted apaga este micrófono y el condensador se le va a llenar del lado derecho. Va a ser positivo al lado derecho. Eso también es importante. Si usan condensadores electrolíticos, el positivo de este condensador tiene que estar aquí. Si lo conectan al revés, pues tallar, ¿verdad?
Lo mejor es usar condensadores no polarizados, porque existen condensadores que no tienen polaridad. Los condensadores cerámicos no tienen polaridad. Pero si usan un condensador alto de electrolítico, el positivo va al lado derecho, porque les dije, yo enciendo este circuito, de este lado tengo 2.5, aquí va a haber un voltaje de base y la tensión del lado izquierdo en CD es 0, ¿verdad? Entonces el condensador carga positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y ese es el nivel de CD. Y lo otro es que ya eso ocurre automáticamente en CD. Entonces lo que necesitamos preocuparnos para calcularlo es en CA que tenga una impedancia muy pequeña. La impedancia del condensador me hace un divisor de voltaje con la impedancia de entrada a este circuito, ¿verdad? Porque vamos a dibujar aquí el equivalente. Si yo tengo la fuente que es el micrófono y tengo el condensador, voy a poner una reactancia capacitiva. Y de este lado dijimos que estaba la resistencia de base y estaba la resistencia RP. Y entonces, esto es el voltaje de entrada del micrófono y este es el voltaje de la base. Yo necesito que la mayoría de la tensión de la fuente llegue hasta la base. Y entonces, podemos calcular que el voltaje de base es VIN por la impedancia de entrada, que la impedancia de entrada es el paralelo de RB con RP. Entre la reactancia del condensador más la impedancia de entrada. ¿Verdad? Y si yo necesito que el voltaje de base sea lo más alto posible, esa fracción tiene que dar más de 0.9. No puede dar 1, ¿verdad? Porque para que dé 1 tendría que tener una reactancia de 0, exactamente 0. Es decir, que el condensador sea un corto perfecto para que el Rein entre el Rein de 1 y entonces toda la tensión de entrada pase a la base, ¿verdad? Lo mejor que yo puedo tener son condensadores en completamente tierra, corto. Pero si tengo que vivir con esta reactancia, entonces toda esta fracción tiene que llegar a ser por lo menos 90%. Porque si no, entonces voy a tener más pérdida y más pérdida y más pérdida. Y entonces eso es lo que hacemos. La idea es que otra forma de escribir eso para que funcione es que la reactancia tiene que ser mucho más pequeña, tirando a 0, pero mucho más pequeña que la impedancia de entrada. Entonces eso está aquí en esta fórmula. Creo que esta es la importante y no está suficientemente resaltada. La reactancia del condensador, la impedancia que tiene que ser mucho más pequeña que la impedancia de entrada a la frecuencia en la que estemos trabajando el circuito. Y esto es muy importante porque, ¿verdad? En el examen podría ponerles a calcular condensadores, ¿verdad? Estimar el condensador de entrada si este circuito funciona bajo tales condiciones. Ok. Lo que tendríamos como enunciado sería que si queremos estimar este condensador, suponiendo que el circuito opera en un rango de 20 Hz hasta 20 kHz y que la corriente de colector del circuito es de 1 mA. Por decirlo de alguna manera, supongamos que ya la corriente está calculada y queremos calcular el valor de ese condensador. La fórmula de la reactancia es esta. Entonces, si yo quiero que la reactancia sea lo más pequeñita posible, ¿cuál es la frecuencia que me da problemas? ¿La frecuencia de 20 o la frecuencia de 20 kHz? Entre las dos, ¿cuál me da la reactancia más grande? La de 20. Porque entre 20 kHz ya estoy dividiendo entre un montón. Ajá. Pero dividir entre 20 es dividir muy poquito. Entonces la de 20 es la frecuencia más difícil de trabajar porque es la que me da un condensador más grande. Entonces vamos a usar 20 Hz. Y a 20 Hz la reactancia tiene que ser mucho menor que la impedancia de entrada y este mucho menor lo vamos a interpretar como por lo menos 10 veces.
Ok, entonces, el procedimiento es el siguiente. Primero copiamos esta inecuación. Decimos que la reactancia tiene que ser mucho menor que la impedancia de entrada. Vamos a ponerle los valores a la impedancia de entrada. Aquí están calculados con respecto a la resistencia de base, que son 100K, y la resistencia RP, que se calcula con esto de arriba. Primero sacamos GM con la corriente. Decíamos que GM era IC entre beta, entonces GM es 38 milisiemens. Y después RP, que es beta entre GM, son 2.6K. Entonces ya esta es la impedancia de entrada. Da 2.53 kilo ohms la impedancia de entrada de este circuito. Y después necesitamos que la reactancia sea mucho más pequeñita que eso. Entonces la reactancia la vamos a poner menor que la décima parte. ¿Verdad? Este mucho menor significa menor que la décima parte. Y entonces la reactancia tiene que ser menor que 253 ohms. Sustituimos la fórmula de la reactancia, despejamos el condensador y evaluamos con 20 Hz. Entonces nos da un condensador de 31.5 microfaradios, que todavía es un condensador bien alto, pero es porque la frecuencia de trabajo es de 20 Hz, que es una frecuencia muy bajita. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ponerle ahí un condensador de 31.5 microfaradios. Claro, no tengo un condensador de ese valor, ¿verdad? Yo no puedo comprar uno de ese valor. El valor más cercano seguro es 33 micros. Si pongo condensadores más grandes, todo bien, porque la reactancia va a ser más pequeña todavía. Lo que no puedo hacer es poner condensadores más pequeños que eso. Pero puedo ponerle 33, puedo ponerle 47, puedo ponerle 100, puedo ponerle de ahí para arriba todo lo que quiera. El problema es que entre más grande la capacitancia, más tiempo va a durar cargándose en CD. Entonces yo enciendo el circuito y va a pasar cierta cantidad de tiempo hasta que el circuito esté estable. Por eso yo no sé si usaban teles viejos, antes uno los encendía y la pantalla hacía como así, y empezaba a calentar y ya después se veía bien y así. Y hay mucho equipo que tiene transitorios o procesos de encendido que son muy lentos, porque tienen que ir cargando todo lo que tienen adentro hasta que ya están en un nivel adecuado. Si yo pongo demasiada capacitancia, eso puede suceder, ¿verdad? Yo enciendo el switch del circuito y este condensador va a durar mucho rato cargando. Entonces no ponemos condensadores gigantes, ponemos el mínimo necesario para poder tener buena transferencia a la frecuencia de interés. Entonces, estas ecuaciones no están en el formulario. Les decía que el formulario está todo incompleto porque hay que estar agregándole cosas. Pero lo más importante es que el condensador tenga el 10% de la impedancia de entrada del circuito a la frecuencia de operación. Y si el condensador tiene una impedancia del 10%, va a pasar el 90% de la señal. Porque estamos pasando señales de voltaje. Todos estos son amplificadores de voltaje, ¿verdad? Por eso aquí no aplica el teorema de máxima transferencia de potencia y esas cosas, porque máxima transferencia de potencia es cuando queremos transferir potencia. Aquí operamos estos circuitos para transferir voltaje, suponiendo que la corriente es muy baja. Y entonces transferencia de voltaje, lo que ocupamos es que el divisor me dé mucho más impedancia del lado derecho que del lado del condensador. Con eso entonces podemos calcular capacitancias. Está bien, ¿verdad? Sí, creo que no es difícil, nada más es ir a acordarse, ¿verdad? Cuando los ponga a calcular condensadores. Tal vez ahora al final vienen unos ejemplos. ¿Verdad? Y si tenemos este circuito, ya resolvimos el problema de la entrada, pero si conectamos un parlante directamente a la salida, tengo otro problemita. Y es que la configuración de emisor común no funciona muy bien con parlantes. Es una configuración que amplifica mucho, siempre y cuando no tenga nada conectado a la salida. Vamos a explicar eso con un poco más de detalle. El amplificador de emisor común tenía una impedancia de entrada. Entonces la impedancia de entrada ya la resolvimos porque la impedancia de entrada le ponemos un condensador y la fuente. Y todo bien, ¿verdad? Ya tenemos un divisor de tensión entre ese condensador y el circuito. Entonces ahí tenemos un 90% de transferencia, ¿verdad? Si esto es VIN, al circuito le está llegando V1 y V1 es un 90% de VIN, solo por haber diseñado bien el condensador.
Pero en la salida yo tenía una fuente dependiente que puede ser de voltaje con una resistencia en serie, que es la resistencia de salida del circuito. La resistencia de salida de este circuito es un K, porque es la resistencia del colector, ¿verdad? Y entonces si yo llego y conecto un parlante directamente, la impedancia de un parlante es como de 8 ohmios, que es RL. Y entonces si este es el voltaje A por V1, y yo quiero medir el voltaje en este nodo, el voltaje de carga, el voltaje de carga sería A por V1 multiplicado por 8 entre 1000 más 8. ¿Cuánto da esa fracción? 8 entre 1008. Casi nada, ¿verdad? 0.001. Entonces estamos teniendo una atenuación de 1000, ¿verdad? Tenemos solo una milésima parte de la señal en el parlante. Si no le hubiéramos conectado parlante no pasa nada, el circuito sí funciona. Pero cuando le pusimos el parlante, el problema es que echamos a perder la ganancia. Otra forma de verlo es la siguiente. Yo tengo que la ganancia de este circuito es menos GM RC. Suponiendo que es ideal. Bueno, pongamos RC paralelo al RO. Pero normalmente esto está en kiloohmios y esto está en kiloohmios. Entonces tengo mucha ganancia porque es GM, que es un número milísimes, multiplicado por kiloohmios, me da una ganancia alta. El problema es que si yo pongo en ese paralelo RC, RO y le pongo 8 ohmios del parlante, este 8 ohmios predomina y cancela todas estas. Porque entonces tendría kiloohmios, kiloohmios y ohmios. El paralelo de todo eso da ohmios. Y entonces la ganancia se cae un montón y entonces se echa a perder. Entonces conectar un parlante hace que AV tienda a cero otra vez. Entonces tengo un problema con los parlantes con este circuito. Yo puedo diseñar el amplificador, pero no le puedo pegar el parlante a la salida. ¿Qué serían cosas que sí puedo hacer? Puedo ponerle una resistencia de carga muy alta. Por ejemplo, le puedo poner 100 kiloohmios en la salida y el circuito va a seguir funcionando bien, porque si yo pongo 1 kiloohm y 100 kiloohmios, en realidad lo que está limitando más bien ahora es esto. Pero esto era parte del circuito, el circuito funcionaba bien con eso. Entonces yo puedo ponerle cargas de kiloohmios a este circuito, pero no le puedo poner cargas de ohmios porque lo he hecho a perder. Esa es una de las limitaciones que tiene el amplificador de emisor común. El emisor común no funciona con cargas pequeñas. Pueden apuntar eso. La configuración de emisor común no permite manejar cargas pequeñas. Y vamos a ver otras configuraciones que sí lo resuelven. De hecho, hay una parte, un tema que se llama etapas de salida, que son precisamente circuitos que cuando ya tenemos mucha ganancia los usamos para conectar parlantes. Una forma sería, por ejemplo, conectar el circuito que tenemos Esos son resistencias, es que están quedando feas. Conectarle un condensador y después conectarle una de las etapas de salida, que puede ser, por ejemplo, así. Bueno, ya va un condensador aquí. Esa de la derecha no la hemos visto, la vamos a ver después, la próxima semana. Esto que está aquí a la derecha es una configuración que tiene la entrada en la base y la salida en el emisor. Esta se llama colector común. Y la configuración de colector común sí me permite conectar un parlante sin pérdida de ganancia. Tiene un problema, es que la ganancia es unitaria. Este circuito no amplifica, pero tampoco atenúa. Y me permite pasarle toda la corriente a un parlante. Y lo otro, bueno, incluso antes de hacer todo este análisis de ganancia, el problema de pegar un parlante directamente aquí es que en CD se me desarma el circuito. Ya dijimos que en CA la ganancia se echa a perder, pero en CD inclusive tenemos un problema estructural, porque el circuito estaba bien polarizado cuando la resistencia de colector era de 1000 y toda la corriente pasaba por aquí, pero este
parlante de 8 ohmios se roba un montón de corriente de la que podría llegar al transistor. Entonces también le falta un condensador aquí en medio, porque si no, este parlante va a quedar robándose la corriente de la resistencia de arriba. Este circuito que copié aquí lo vamos a ver después, entonces todavía no hace falta como ponerle mucha atención, pero lo importante es que a una configuración de mucha ganancia como emisor común que tiene ganancias altas, no le podemos poner un parlante directamente, hay que ponerle algo más. Y para eso usamos la configuración de etapas de salida de colector común. Entonces, bueno, ya cuando le pusimos el condensador resolvemos el problema de que el parlante se robe la parte de CD, y en esta lámina es donde deberíamos poner toda la parte de CA. Entonces esta parte de CA la voy a poner de este lado. La lógica es que en el intento 4 estamos viendo las debilidades en CD y en el intento 5 estamos viendo las debilidades en CA de la configuración. Entonces, aunque el circuito ya se vea muy bien, el parlante me baja la ganancia. Y bueno, aquí estaba escrito, la ganancia se pierde considerablemente cuando la carga es muy pequeña. El circuito funciona para cargas muy altas y entonces la resistencia de carga tiene que ser mucho más alta que la impedancia de salida, porque lo que tenemos en la salida es un divisor también. Entonces, si la impedancia de salida es 1 kilo ohm, yo puedo poner cargas de 10 veces más. Puedo ponerle 10 kilo ohms a la salida, ¿verdad? 10 kilo ohms o más. Porque si no, tengo factores de pérdida de más del 90%. Bueno, serían más del 10% la pérdida. Y bueno, eso es. Entonces ya son muchos intentos. Esta página lo que dice es que si yo quiero un parlante de 8 ohms, la impedancia del amplificador tiene que ser más pequeñita. O al revés, si yo tengo la impedancia de salida fija, la impedancia de la carga tiene que ser 10 veces mayor. Y lo otro que mencionamos es que la otra solución posible es conectar un seguidor, pero el seguidor es una configuración que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ya hicimos mucho análisis ahí de cosas que servían y no servían. La recomendación entonces siempre es que a la fuente en la entrada le ponemos condensadores, ponemos la etapa con la polarización correcta, y a la salida vamos a poner otro condensador y una carga bien alta. Eso es todo lo que hemos aprendido hoy. Ponemos otro condensador y la resistencia de carga tiene que ser mucho más grande que la impedancia de salida. Entonces el circuito de emisor común funciona correctamente cuando tiene condensadores de desacople y cuando la carga es mucho más alta que la impedancia de salida, porque entonces el circuito no va a perder tanto internamente en su resistencia. Los condensadores ya dijimos que se pueden calcular, y el cálculo entonces para el condensador 1, la reactancia del condensador 1 tiene que ser mucho más pequeña, en este caso que R1 en paralelo con R2 en paralelo con RP, ¿verdad? Porque esa es toda la impedancia de entrada del circuito. Ya cuando está redibujado aquí a la derecha vemos que la fuente lo que ve es R1, R2 y RP. El condensador tiene que estar aquí. Esto es C1, ¿verdad? Y del lado derecho, si yo le pongo la carga, entonces la reactancia del condensador 2 tiene que ser mucho más pequeña que la resistencia de carga, porque el condensador tiene que transferir hacia la etapa que sigue. Y entonces este condensador tiene que ser muy pequeñito a la par de la resistencia de carga. Son formas de calcularlo. En realidad uno también podría decir que la reactancia del condensador tiene que ser mucho más pequeña que la impedancia de salida. Porque, vamos a ver, esa es una, pero cuando uno está diseñando amplificadores, uno no sabe qué le va a poner el usuario al que, digamos, yo tengo una compañía de vender amplificadores y entonces creo un amplificador y yo no sé el usuario qué carga le va a poner porque ya eso es cosa de él. Entonces yo podría
diseñar con los parámetros que yo conozco de mi circuito. Y entonces la otra recomendación sería que la reactancia sea mucho más pequeñita que la impedancia de salida de este circuito. Esta es buena idea porque aquí depende de los parámetros del amplificador. La carga yo no la conozco. Entonces es mejor asegurar que la reactancia del condensador 1 y la reactancia del condensador 2 son más pequeños que la impedancia de entrada y que la impedancia de salida. Creo que esa sería una mejor manera. Entonces voy a borrar esto para no enredar el RL. Y vamos a decir que las reactancias de los condensadores de acople tienen que ser más pequeños que las impedancias que ven en esas terminales. Y entonces, aquí arriba tenemos la impedancia de entrada, que bueno, ya la habíamos copiado, R1, R2, RP, y la fórmula de la ganancia que es menos GM por RC en paralelo con RO. Porque estas resistencias no limitan que la tensión de entrada llegue hasta la base, ¿verdad? Entonces estas resistencias no tienen ningún factor aquí en la ganancia. Ok, y ahora podemos agregar degeneración de emisor. La degeneración de emisor la habíamos visto, esto era una mejora en la estabilidad del circuito en CD. ¿Se acuerdan que degeneración de emisor mejora la parte de polarización? Porque la hace más estable ante cambios de temperatura, ante variaciones de beta, ante la precisión que puedan tener R1 y R2. Pueden tener tolerancias, pero RE absorbe parte de esos errores. Y entonces es muy recomendable poner resistencias de emisor. Entonces, con todo el condensador y lo que ya estuvimos observando, vamos a dibujar el equivalente en corriente alterna. Aquí a la derecha está el equivalente en CA. Lo que hacemos es que apagamos la fuente VCC y conectamos VIN. Entonces esto, aquí está VIN, que es de alterna. R1 está a tierra porque era VCC apagado, R2 está a tierra, RE está a tierra, RC está a tierra. Todo quedó a tierra. Y en este circuito vemos la impedancia de entrada. La impedancia de entrada sería R1 paralelo a R2 paralelo con lo que se ve de la base para adentro. Que de la base hay que poner la reflexión de impedancia de RE para arriba, ¿verdad? Y entonces queda aquí RP más beta más 1 por RE, paralelo con R1, paralelo con R2. El condensador de desacople, entonces, ¿cómo lo calculamos? La reactancia del condensador 1 tiene que ser menor que la décima parte de toda la impedancia de RIN. ¿Verdad? Esa décima parte es porque es mucho menor. Y toda esa fórmula hay que calcularla ahí con los numeritos en la calculadora, que es un procedimiento más largo, ¿verdad? Pero habría que sacar cuánto es RP, cuánto es beta, cuánto es RE, cuánto es R1, sacar todos los números, hacer todos los paralelos y despejar el valor del condensador, que el valor del condensador sale de la fórmula de la reactancia. Entonces ponemos que 1 entre J omega C1 menor que la décima parte de RIN, cuando ya tengamos calculado RIN, y despejamos de 1. Y lo otro es que la ganancia de esta configuración con RE se echa a perder un poquito porque RE está en el denominador. Entonces es una por la otra. Yo tengo una mejora en CD, pero tengo una pérdida de ganancia en CA. Pero resulta que yo tenía un elemento que en CD y en CA funcionaba diferente. En CD era un abierto y en CA era un corto, que es el condensador. Entonces, como un condensador yo podría corregir este problema. Y la idea es conectarle un condensador en paralelo a RE. Entonces, ¿cuál es la función de este condensador? Todos los componentes tienen que tener una utilidad, ¿verdad? La idea también de este curso es decir cuál es la función de cada una de estas partes. Si yo puedo explicar la función de todas las partes de un circuito, pues entiendo bien, ¿verdad? Entonces ya sabemos que C1 es el condensador de desacople, aísla la parte de CD del micrófono de la parte de CA.
R1 es la polarización, R2 es la polarización, RC es lo que me da ganancia, porque toda la corriente que tiene la forma de onda del audio, yo la voy a pasar a voltaje al multiplicar por RC. Entonces RC es lo que me da ganancia realmente en este circuito, es lo que me permite hacer la conversión de corriente a voltaje otra vez. RE estabiliza y este condensador C2 tiene la siguiente función. Cuando el condensador está en CD, es un abierto. Y entonces RE está en el circuito teniendo la función de estabilización. Y cuando el condensador estamos analizándolo en CA, es un corto. Entonces me cortocircuita RE en corriente alterna. Por lo tanto, lo que hace este condensador es que desaparece la resistencia de emisor en las ecuaciones de CA. Y solo en las ecuaciones de CA el condensador es un corto. Entonces vamos a quitar RE en toda la parte de CA. Porque el condensador pone en corto el emisor a tierra en la frecuencia de interés. Vamos a asumir que el condensador es un corto perfecto, pero después hay que recordar que tiene cierta reactancia. Y entonces las fórmulas de corriente alterna vuelven a ser las fórmulas originales cuando no teníamos RE. La ganancia sería menos GMRC sin la parte de 1 entre, ¿verdad? 1 entre GM más RE. Ese RE desaparece. La impedancia de entrada ya tiene RP otra vez, ya no tiene RP más beta más 1 RE porque ya este RE desaparece en corriente alterna y la impedancia de salida es RC solita otra vez. Esto baja de nuevo la impedancia de entrada, pero no importa porque estamos mejorando la ganancia. Entonces el condensador que está en paralelo con RE desaparece RE de las ecuaciones cuando estemos en corriente alterna. Y bueno, esto en los libros le llaman de diferente manera. Como estamos estudiando el Razavi, estos condensadores que van aquí en paralelo no se llaman condensadores de acople, sino que se llaman condensadores de bypass. Porque se brincan una parte del circuito. Bypass es como... ¿Cómo puedo decir eso en español? Sí, es como brincarse en una parte del circuito para omitirla. Y entonces eso es. Ahora en los amplificadores más completos, ya que vamos hacia las fórmulas más largas que tiene el curso, aquí hay que poner atención porque estas ecuaciones son gigantes. Las fuentes de alimentación, y bueno, en general todas las fuentes, y las fuentes de pequeña señal tienen resistencias equivalentes, resistencias parásitas. Entonces, por ejemplo, si este es un micrófono, por más bueno que sea el micrófono, ya habíamos visto que un micrófono de una marquilla, ¿verdad?, reconocida, un Sennheiser, tenía una fuente, pero tenía una resistencia de 350 ohmios. Creo que les había mostrado la hoja de datos de un micrófono, ¿verdad? Entonces, si esa resistencia yo no la puedo quitar porque es parte del micrófono, y yo quiero calcular la ganancia desde Vout hasta la entrada, ya tengo demasiadas partes en el circuito. Lo que está en el formulario es la ganancia entre las dos terminales del transistor, que sería entre la terminal del colector y la terminal de la base. Entonces, el formulario solo tiene la ganancia entre las terminales del transistor. Y a este nodo le podemos llamar nodo 2 y a este le podemos llamar nodo 1. Entonces, sabemos por las ecuaciones del formulario que la ganancia desde el nodo 2 hasta el nodo 1 sería menos, el formulario lo que dice es RC, y entonces vamos a poner RC paralelo con RL porque el condensador C2 es un corto, entonces RL queda en paralelo con RC, entre 1 sobre GM más RE. Eso está también abajo en la ecuación, en la primera parte, que sería la ganancia del núcleo. Por eso estudiamos los núcleos de la configuración primero. Pero todo lo que está extra, tengo que calcularlo también. El problema es que la fuente Vin, para llegar al nodo 1, tiene que pasar por una resistencia y aquí se va a dejar un poquito de tensión. O bueno, puede ser un montón, depende de los valores.
Entonces, para sacar el voltaje en el nodo 1, yo tengo que observar que esta RS me hace un divisor de tensión con R1, paralelo a R2, paralelo con la impedancia de entrada desde la base, que es Rp más beta más 1 Re. Entonces, estas tres están en paralelo, son toda la impedancia de entrada. Y eso me hace un divisor de tensión con RS. Entonces, ¿cuál es el voltaje en el nodo 1 con respecto, por ejemplo, al voltaje del nodo 0, que puedo llamarle a este nodo 0? ¿Verdad? Si yo quiero decir cuál es la ganancia del nodo 1 con respecto al nodo 0, ¿verdad? Y estas ganancias, poner a V2 es poner V2 entre V1. Y esta sería poner V1 entre V0. Entonces, yo sé que V1 es igual a V0 por Rin entre Rs más Rin. Y entonces cuando pongo V1 entre V0, tendría que escribir Rin entre Rs más Rin. Considerando que Rin son estas tres cosas, ¿verdad? Rin es R1, R2 y la impedancia de entrada de la base. Y entonces AV10 es esto. Y expandiendo el Rin, vemos la fórmula que está aquí abajo. Dice R1 paralelo R2 paralelo Rp más beta más 1 Re. Todo esto es la resistencia de entrada. Podemos marcarlo y resaltarlo. De que este pedacito. Vamos a ver. Todo esto aquí es el Rin. Y abajo está RS y está el Rin otra vez. Entonces esta parte de la derecha ya está bien caracterizada porque es el divisor de tensión de la fuente con RS y toda la impedancia de entrada. Y el tercer paso es multiplicar las dos, porque si yo tengo nodo 0, nodo 1 y nodo 2 y quiero ir sacando la ganancia del nodo 0 al nodo 1 al nodo 2, yo podría sacar que V2 entre V0 es igual a V2 entre V1, que es la ganancia del amplificador, por V1 entre V0, que es la ganancia o la pérdida en la entrada. Ahí cancelo V1 con V0, son ganancias en cascada. Entonces yo multiplico los dos pedacitos y me queda esta fórmula gigante, que es la ganancia de este circuito. ¿Se entiende ahí el procedimiento, verdad? Lo importante de esta página es que el formulario tiene un montón de cosas, ¿verdad? Pero el formulario lo que nos dice es la ganancia del núcleo solito. El núcleo es entre la terminal del colector y la terminal de la base. Entonces todas las ecuaciones del formulario son los núcleos de las configuraciones. Pero ya si le ponemos una resistencia afuera, o si le ponemos una resistencia de carga, o si le ponemos otro circuito aquí a la derecha, todas esas cosas habría que hacerlas por divisores de voltaje, porque ven que la fuente que está aquí de este lado, para llegar al nodo 1, tiene un divisor de tensión con RS. Eso no pasa si la fuente es ideal, ¿verdad? Porque si este RS no está, ya el nodo 1 es el nodo 0, porque es este mismo cable. De hecho, el nodo de salida y el nodo 2 son el mismo, porque este condensador está en corto en corriente alterna. Entonces, yo no tengo que hacer ganancias de 3 hasta 2, porque este condensador vamos a suponer que es un corto perfecto. Bueno, si tenemos el valor de condensador y el valor de frecuencia, le ponemos una reactancia y ya sabemos cuál es la pérdida del lado de la derecha. Pero entonces esos son los pasos. Que también se puede hacer por Thevenin, en el libro usa mucho Thevenin. Esta que está aquí es para poder explicarla, ¿verdad? Con divisores de tensión multiplicados, esa es un poco más fácil. En el libro lo que hacen es poner equivalentes de Thevenin. Entonces, si van a leer el libro, para que no se pierdan, vamos a verlo como está en el libro. Lo que hacen es que ponen en una cajita todas estas partes de la fuente con esta impedancia que está por fuera, y entonces el equivalente de Thevenin de eso me da un voltaje y una resistencia. Entonces el circuito que queda tiene una fuente y una resistencia de base. El circuito queda con una fuente y una resistencia de base. Después queda con resistencia de emisor y resistencia de colector de este lado.
cuando teníamos un núcleo que tenía 3 resistencias, yo podía sacar la ganancia en un solo paso. Porque la ganancia de ese núcleo con 3 resistencias es RC en paralelo con RL entre 1 sobre GM más RE, que esto es lo que viene en el formulario con el negativo, más la resistencia de Thevenin, que es la resistencia base entre beta más 1. ¿Se acuerdan de este término? En una de las clases pasadas habíamos puesto que la resistencia de base pasaba a dividirse entre beta más 1 en el emisor y que por eso la fórmula de la ganancia tenía un beta más 1 aquí abajo. Entonces esto, pero habría que hacerle mucha memoria para poder hacer este análisis, porque es la ecuación del núcleo, que es esta de aquí, y le pegamos la resistencia de Thevenin de una vez sin tener que hacer los divisores de tensión. Y lo que está a la derecha es porque esta fórmula es con el voltaje de Thevenin. Entonces después para pasar de voltaje de Thevenin a voltaje de entrada hay que hacer el divisor de tensión solo aquí adentro. Entonces queda esta cuestión. Esta es más difícil. Entonces esta no hace falta que la estudien así como está. La idea, lo que les dije es que hay 2 formas de estudiar este circuito. Una es por Thevenin, pero que en real. Y la otra es numerando los nodos y haciendo divisores de tensión. Esta es la que prefiero que hagan para el curso. Las 2 son válidas, las 2 están correctas y si hacen el examen cualquiera de las 2 funciona. Pero es más fácil numerar los nodos y decir de 2 a 1 es el núcleo que está en el formulario y de 1 a 0 es el divisor por impedancias. La del Thevenin hay que verla con paciencia, pero ya se las expliqué. En la cajita metemos esto, quedan voltaje y resistencia de Thevenin, me queda una sola fuente con una resistencia en serie, y si yo tengo RB, RC y RE, la fórmula de un amplificador con las 3 resistencias es esta, que no está en el formulario, pero sí la habíamos visto, ¿verdad? Entonces queda más directo. Y este término es para devolver, en lugar de voltaje de Thevenin, a otra vez voltaje de entrada, que este es el divisor de tensión adentro del Thevenin. Pues ya queda así. Ve un resumen y hay un par de ejercicios de práctica que vamos a resolver. Entonces el resumen de los conceptos de toda esta parte es que para un amplificador de emisor común, si tenemos señal de alterna de este lado y señal de alterna del lado derecho, la ganancia es negativa. Y la ganancia negativa significa que esta onda senoidal que empieza positiva, tiene fase 0, la salida va a tener un desfase de 180 grados. Ven que la salida empieza negativa porque la onda se invierte verticalmente. Entonces el circuito sí me introduce un signo que me invierte verticalmente la onda. Teníamos un compromiso entre la ecuación de la ganancia con 3 diferentes cosas. Una es que la impedancia de entrada, la impedancia de salida, si yo mejoro la impedancia de entrada, la ganancia se echa a perder. Si yo mejoro la ganancia, se echa a perder la impedancia de salida. Y el headroom es el rango de tensiones disponibles en el voltaje de salida, que habíamos dicho que podía ser desde la tensión de base hasta USC. Cuando tenemos una resistencia de efecto de Early, queda en paralelo con el RC y también limita la ganancia. Y este de la derecha es un circuito con resistencia a base, pero bueno, la página no dice mucho. Pero sabemos que las resistencias de base hacen divisores de tensión con la resistencia de entrada, entonces aquí podríamos calcular divisores de tensión. Esto era una fórmula también que habíamos estudiado, y bueno, ya después están las configuraciones de amplificadores. Entonces, con degeneración, el problema de la degeneración es que en CA baja la ganancia y para eso le ponemos un condensador, y entonces cuando el condensador está presente en corriente alterna ya la resistencia no se pone. Y bueno, un circuito que podemos estudiar más adelante cuando veamos un poco de osciladores es un radio, ¿verdad? Ya con todos estos conceptos de amplificadores uno puede empezar a hacer radios de baterías. Los radios de AM y los radios de FM funcionan más o menos parecido, necesitan una antena. La diferencia es cómo va codificada la información, porque esos radios trabajan a frecuencias muy altas. Por ejemplo, en FM, la frecuencia que lleva la señal
La frecuencia que transmiten las antenas está en megahertz, 100 megahertz, digamos. Entonces todo el dial de emisoras de FM está en el orden de megahertz. Y en AM están en 800 kilohertz más o menos. Entonces son señales que están fuera del espectro de audio, ¿verdad? Porque audio llega hasta 20K, pero son señales que se pueden transmitir a largas distancias. Estos circuitos de emisor común con algunos otros componentes extras como bobinas y condensadores permiten hacer circuitos sintonizados. Y un circuito sintonizado es uno que tiene ganancia solamente en una frecuencia específica. Entonces la idea es que la idea general detrás de esto es que si yo tengo un amplificador de emisor común, por ejemplo pero en lugar de una resistencia de colector le pongo una bobina y un condensador aquí arriba, la reactancia de este circuito es máxima en un punto único de frecuencia. Entonces esta es la frecuencia F0, la frecuencia de resonancia. Y entonces yo puedo hacer un circuito que tenga una RC máxima en ese punto y que la RC baje considerablemente fuera de ese rango. Y eso significa que el circuito tiene ganancia en una única frecuencia, ¿verdad? Porque si yo tengo un RC ahí arriba, el circuito amplifica todas las frecuencias. Pero si yo en lugar del RC tengo un circuito resonante, el circuito tiene ganancia para una frecuencia de entre un montón. Entonces con eso yo puedo sintonizar una emisora. Después hay que demodularlo y hacerle otras cosas. Entonces falta, pero con esto ya uno puede construir un radio. Y en teoría uno arma ese circuito, el circuito que está ahí. Y si uno ajusta bien los valores de los componentes, los condensadores y las bobinas, ya puede escuchar radio. Entonces, no es un circuito relativamente complicado porque tiene solo un transistor, dos transistores. Bueno, yo creo que este es un transmisor más bien, porque aquí tenemos un micrófono. Este transmite señales de audio y habría que buscar el receptor. Pero bueno, también hay circuitos integrados que pueden hacer la modulación. Hay un chip por ahí que uno lo usa, lo solda y ya le conecta la antena y listo, ya eso demodula. Pero sí, este es el tipo de cosas que se pueden hacer con estos circuitos. Entonces, un amplificador normal, le ponemos un circuito que es específico, súper específico en la frecuencia y ya tenemos un circuito sintonizado. Bueno, y tenemos al final, como les había dicho, un par de problemitas de práctica para poder pues darle un rato a las ecuaciones y repasar todo lo que hemos visto hasta hoy, porque hemos visto muchas cosas. Vimos todas las polarizaciones en CD y vimos todos los cálculos de ganancia en CA, y entonces a esos amplificadores se les pueden calcular muchas cosas. Vamos a hacer entonces este problema. Dice, para el circuito que se muestra en la figura, calcule en dónde está el punto de operación y calcule los siguientes parámetros: GM, RP, RO y las ganancias Vout entre VB, VB entre Vin y la ganancia total, considerando que el transistor tiene ese modelo, y vemos que sí incluye el efecto Early porque VA es igual a 5 voltios. Ahora, para no hacer los cálculos demasiado enredados, en corriente directa uno puede calcular con el modelo ideal, siempre en el curso, para no estar metiendo la ecuación de Shockley que tiene todos los parámetros, ¿verdad? Entonces, en CD vamos a resolver con el modelo 0.7. Sin mucho coso, sin early, digamos, porque en CD lo que buscamos es la corriente, y bueno, el modelo de early y esas cosas sí van a dar variación, pero para eso hay buenos simuladores. En realidad para todo esto hay simuladores. Entonces vamos a hacer cálculos rápidos con el modelo de 0.7. La polarización la estudiamos con el modelo 0.7. El voltaje de early lo vamos a usar para la parte de corriente alterna cuando tengamos que calcular RO. Entonces el modelo equivalente en corriente alterna sí lo vamos a hacer incluyéndole el RO. Entonces lo que tendríamos que anotar es que esto utilice esto solo en corriente alterna para calcular el RO. Pues en corriente directa no nos preocupamos por el modelo no ideal. Solo en corriente alterna calculamos el RO. Porque si no, pues es
mucho procedimiento y no nos da tiempo. Ok, y entonces vamos a resolver este circuito. Creo que la solución viene aquí en la misma presentación, por lo menos la de este ejemplo 1, pero voy a hacerla aquí en unas notitas aparte. Y entonces tenemos el circuito. Como la solución es por superposición, deberíamos dibujar el circuito en CD y después dibujar el circuito en CA, ¿verdad? Porque siempre esos son los pasos. Entonces, en corriente directa, lo que tendríamos que hacer es mantener la fuente de alimentación, que dice que la fuente es de 2,5 voltios. Mantenemos la resistencia de colector de 1K. Mantenemos la resistencia de base de 50 kiloohmios. La resistencia de emisor está presente porque el condensador que está en paralelo está abierto. Entonces podemos dibujar que este condensador está abierto en CD. Este es el condensador de bypass. Que este otro condensador también está abierto y entonces el resto del circuito no interesa y el nodo de salida pues está aquí directamente. Y el circuito en CD, esto es un cálculo rápido. ¿Cuál sería la corriente de colector de este circuito? Hay que hacer una mallita, ¿verdad? Entonces hacemos la malla por aquí. Sabemos que VSC es I base, resistencia a base, más tensión base emisor, más corriente de emisor, resistencia de emisor. Y de ahí en adelante ustedes pueden trabajarlo, ¿verdad? Ya esto lo hemos visto desde activos, entonces pongamos la solución. Esto es IC entre beta RB más tensión base emisor, y la corriente de emisor la podemos escribir como beta más 1 entre beta corriente de colector RE, y después despejamos completamente IC. Y con el modelo punto 7 podemos sacar el valor. Entonces son 2.5, 0.7, 50K entre 100 decía el problema, ¿verdad? El beta. Ajá. Y 101 sobre 100 por la resistencia de emisor, que es de 2 kiloohms. Y ya está la corriente. También lo importante en el examen es eso, manejar bien el tiempo. Voy a tratar de que me queden más cortitos los exámenes, les había dicho, pero son exámenes de 2 horas. Entonces sí, digamos, resolver la polarización es algo rápido, ¿verdad? Para que no se queden ahí pegados dándole, ¿verdad? Es llegar y resolver lo que tenemos que resolver. Entonces aquí tendríamos que poner 2.5 menos 0.7 y dividir entre 50K sobre 100 más 101 sobre 100 por 2K. La corriente son 714.3 microamperios y ya quedó. Y con eso ya podemos hacer el análisis de corriente alterna, que sería nuestro siguiente paso. Entonces, para eso tendríamos que redibujar el circuito otra vez, pero ahora en corriente alterna, considerando que los condensadores son cortos y hay que calcular cuánto es GM, cuánto es RP, cuánto es RO. Eso se puede hacer, salud, como segundo paso. Ya aquí podemos calcular cuánto es GM, RP y RO, porque GM es IC entre BT, RP es beta entre GM y RO
SVA entre IC. Entonces, estas son 714.3 micros. Y para este curso vamos a usar el voltaje térmico como 26 milivoltios. El voltaje térmico salía de activos de la constante Boltzmann por la temperatura entre la carga del electrón. Era KT entre Q, que a 300 Kelvin es 25.85, pero vamos a ponerle 26. Luego esto sería 100 sobre lo que nos dé la de arriba, y estas serían 5 voltios sobre 714.3. Y vamos calculando. Entonces, la transconductancia son 27.5 milisiemens. El repi sería 100 entre esto, que son 3640 ohmios. Puede que ligeramente diferente ahí por decimales. Yo usé las variables, entonces deberían ser esos los valores exactos. Y RO son 5 entre el valor de IC, que son 7K. ¿Verdad? Que esos son nada más las fórmulas del formulario. Entonces, paso 1, polarización. Paso 2, parámetros de pequeña señal. Y paso 3 sería el modelo equivalente. Voy a darles tiempo ahí para que copien un poquito. Y del modelo equivalente, lo que nos interesa en un amplificador siempre es lo mismo: ganancia, impedancia de entrada, impedancia de salida, porque es lo que deberíamos pegar en la plaquita del circuito que estamos diseñando. ¿Verdad? Si ustedes quieren vender el amplificador, en la plaquita debería llevar esos 3 parámetros. O bueno, en realidad ya todos estos chunches los venden hasta con el parlante, ¿verdad? Usted va ahí a Miniso y se encuentra el parlantillo ya con el parlante integrado. Y entonces ya no importan las especificaciones, porque ya usted adentro le puso el parlante que era. Esos parlantillos de Miniso son buenos y son cualquier, o sea, uno los desarma y se ven muy sencillos. Es un amplificadorcillo con el receptor de Bluetooth y ya. Entonces, y se venden caros, deberíamos ponernos una fábrica ahí de parlantes ticos. Se puede, ¿por qué no? Es cuestión de tiempo. No, yo creo que sí hay empresas aquí en Costa Rica que hacen equipo de audio como profesional. Entonces hacen ecualizadores y son empresas locales y crean los productos aquí localmente. Entonces sí se puede, sí se puede. Bueno, y en la parte de corriente alterna, lo que tenemos que hacer es redibujar este circuito. Ya no vamos a usar el modelo Pi, ya pasamos por ese camino difícil hace un ratillo. En el examen sí entra el modelo Pi, ¿verdad? Porque les dije que podemos buscar ahí alguna demostración o cosas, pero ya un circuito de estos uno sabe todas las partes. Ya sabemos cuál es la impedancia de entrada solo a ojo, ¿verdad? Porque corriente alterna, este condensador está en corto, y si el condensador está en corto, esta resistencia ya no está. Entonces la impedancia de aquí a la derecha es el RP, que queda en paralelo con esto, y hay que sumarle esta resistencia. Todo eso es la impedancia de entrada. Pero ya eso uno lo ve, es como automático, porque tenemos un buen formulario. Si no, habría que dibujar el modelo y poner la fuente de prueba y empezar a hacer mallas, y ya eso no es la idea. La idea es que en el curso ustedes se llevan una idea de que ya pueden ver un circuito y visualmente saber qué sacarle, ¿verdad? Entonces, en corriente alterna vamos a poner la fuente Vin, la resistencia RS de 1 kilo ohmio, el condensador en corto. Vamos a suponer que es un corto perfecto. Sabemos que para el cálculo del condensador tenemos que usar una reactancia del 10%. Pero por ahora lo ponemos en corto. Está la resistencia de base
de 50K. Luego está el transistor. Y luego puedo poner tierra porque aquí hay un condensador a tierra. Entonces la resistencia estaba aquí abajo, pero no la voy a poner porque está cortocircuitada a través de este condensador. De hecho, lo que podríamos hacer es ponerla en el dibujo, pero como en gris. Y mencionar que este nodo está a tierra. Entonces esta resistencia no va. Y a la salida tenemos otra resistencia que es la de colector, que en este circuito es de 1K. Y este es el nodo de salida. Este no tiene condensador a la salida, uno le podría poner un condensador en la salida. Porque dijimos que para poder conectarle lo que sea que conectemos a la derecha, hay que ponerle un condensador ahí. ¿Verdad? Y entonces, la impedancia de entrada, dijimos que es RS más RB paralelo RP. Porque la impedancia de entrada es la impedancia que ve la fuente. Ahora, hay un detallito y es que los amplificadores normalmente se miden desde el condensador hacia adentro, porque el condensador es lo último que está como en la terminal ya, donde uno va a conectar las cosas, ¿verdad? Esta resistencia en este circuito está formando parte del circuito, entonces digamos que sí la vamos a contemplar, pero si esta resistencia es la resistencia de la fuente, entonces no se toma en cuenta, porque la idea es que el amplificador es un triangulito, el triangulito llega hasta los condensadores, ¿verdad? Y entonces del condensador para adentro yo veo la impedancia, y entonces RS es parte más como del micrófono, no es tanto la impedancia del amplificador que estamos diseñando. Entonces lo recomendado es que las impedancias se van del condensador para adentro, del condensador para atrás, y esta resistencia no debería formar parte de la impedancia. Entonces aquí se pone porque es la impedancia desde este punto. Pero uno podría definir la impedancia de entrada desde el condensador. Podríamos ponerle resistencia de entrada del amplificador. Y entonces la impedancia de entrada del amplificador solito, sin considerar la fuente, es R base paralelo RP. Sí se ve la diferencia, ¿verdad? Si estamos fabricando ese amplificador, el condensador es lo que está al puro borde directamente en la terminal. Y hay equipos en el laboratorio que tienen eso, los osciloscopios, tienen este tipo de condensadores. Lo que pasa es que uno no se pone a travesear, pero no sé si han visto lo de los acoples en CA y en CD del osciloscopio. Se tiene un osciloscopio y aquí está la pantallilla, canal 1, canal 2. El canal usted lo puede acoplar a tierra, lo puede hacer en acople de CD o lo puede hacer en acople de CA. Y entonces uno con una perillilla o a veces en los menús puede decir cuál es el acople. Si usted escoge acople de CA, el osciloscopio internamente le conecta un condensador en serie. Y entonces solo deja que entre señal de CA. Y toda la señal de CD se pierde. Por eso es que si usted pone un acople de CA, las señales van a estar centradas en cero. Si usted lo pone en acople de CD, usted ve los offsets. Y si usted lo pone en tierra, usted ve tierra. Pero esa perillilla de los acoples del osciloscopio es precisamente esto. Okay. Y entonces podemos calcular la impedancia. Vamos a sacar por ahora entonces que Rin completo sería la resistencia en serie que tiene el circuito, que es 1 kilo ohm, más la resistencia base, que son 50 kilo ohms, en paralelo con RP, que eran 7 kilo, no, 3640, 3.64K. Y la impedancia de entrada de este circuito, entonces, considerando todo y la resistencia de la fuente, porque la estamos midiendo desde afuera, vamos a calcularla. Serían 50K por 3.64K entre la suma. Son 3.393 y entonces esto da 4.393 kilo ohmios. Ya esa es la impedancia de entrada.
Eso significa que si uno conecta micrófonos del lado izquierdo o fuentes, ¿verdad? Esas fuentes tienen que tener menos de 400 ohmios en serie. ¿Por qué 400? Porque es el 10%. Entonces la resistencia de cualquier fuente que pongamos en la entrada tiene que tener menos de 400. Micrófonos en hertz funciona porque tenía 350. La impedancia de salida para este circuito es directamente RC, porque la resistencia RE ya no cuenta. Entonces, bueno, aquí está RC y para abajo tengo RO, porque sí teníamos que considerar el efecto Early en la parte de CA. Ese RO solito, porque si no hubiera existido el condensador de bypass, me queda una ecuación larga, ¿verdad? Para la impedancia de salidas del colector, que habría que copiarla, pero estaba en el formulario también. Entonces, por ahora sería RC paralelo RO, que RC era 1K y RO eran 7K. Entonces ponemos ROUT, ROUT, ROUT. K por 7K entre 8K. Son 875 ohmios. Impedancia de entrada, impedancia de salida. Y la ecuación de la ganancia del circuito hay que hacerla en 2 pasos. Porque la ganancia la tenemos que calcular rotulando los nodos. Aquí está el nodo 2, aquí está el nodo 1 y este es el nodo 0. Y entonces ponemos 2 o V2, V1 y esto es V0. Desde V0 hasta V1 hay un divisor de voltaje y desde V1 hasta V2 es la ganancia del núcleo. Entonces se pueden poner aquí también V0, V1, V2. Este procedimiento de ponerle nombre a los nodos funciona porque, como les dije hace un rato, V2 y V1 están en el formulario. Y aquí abajo vamos a poner que es V2 entre V1 por V1 entre V0. ¿Por qué? Porque V2 ya es el voltaje de salida y V0 ya es el voltaje de entrada. Entonces, esto es voltaje de salida entre voltaje de entrada, porque esto es V2 y esto es V0. Y ese producto entre V2 y V1 es menos RC paralelo con RO. Y abajo es 1 entre GM más RE, pero RE no cuenta. ¿Por qué no cuenta RE? Porque está en corto con el condensador que estaba en el diagrama. ¿Verdad? Entonces al final el 1 sobre GM pasa a multiplicar arriba. Entonces queda menos GM por RC paralelo a RO. Y la segunda parte es el divisor de voltaje que está en la entrada, que sería el Rin del amplificador entre RS más el Rin del amplificador. Que no es el Rain que sacamos hace un ratito, ¿verdad? Es el Rain amp que definí del condensador para adentro. Porque este divisor, si ven esta fuente, para llegar a V1 tiene que ser V0 por toda la resistencia al lado derecho, que es el Rain amp, entre RS más el Rain amp, ¿verdad? Y el Rain amp es este paralelo que es 3.393. Entonces, vamos a ponerle los valores numéricos. Aquí queda GM RC RO multiplicado por 3.393 kilo ohms entre 1 kilo ohm más 3.393 kilo ohms. Vamos a ponerlo en una sola línea.
y podemos sacar ya el valor numérico. Se puede sacar en pedacitos. Entonces 1K con 7K ya lo teníamos, es 875. Y esta de la derecha podemos hacer 3,393 entre 4,393. Esto es 0.7724. Esto de aquí es la pérdida en la entrada. Por el acople de impedancias. Y lo de la izquierda es la ganancia al núcleo, que son 27.5 milis por 875, que este núcleo amplifica 24.06. Y entonces finalmente tengo una ganancia de 18.59. Con eso tenemos impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia. Que eso no significa que yo pueda conectarle cualquier voltaje a este circuito. Hay un voltaje máximo que le puedo poner en la entrada porque la salida va a tener un voltaje máximo. Que eso tampoco viene como en el libro esa parte. Pero la idea detrás de eso es la siguiente. En CD cada nodo tiene un voltaje. Y entonces si yo grafico el voltaje del colector, por ejemplo, el voltaje del colector en función del tiempo es una combinación de dos cosas, la parte de CD y la parte de la señal amplificada. Entonces, la parte de CD me da un voltaje en el colector. El voltaje del colector, si vemos la corriente, son 714 micros. 714 micros por 1K me da 0.7 voltios. Entonces, de 2.5 le resto, 2.5 es lo máximo que puedo tener a la salida. Le resto 714 milivoltios porque es corriente por resistencia y tengo el voltaje del colector en CD, que serían 2.5 menos 0.714. Ahí tengo 1.79. Y lo mínimo que yo puedo tener es el voltaje de la base en CD. El voltaje de la base en CD no lo tengo calculado porque necesitaría corriente de emisor y 0.7. Entonces 0.7 y la corriente de emisor digamos que sea 101 sobre 100 por 714 micros. Esa es corriente de emisor por 2K más 0.7. Son 2.14. Un segundo, esto está mal. La idea es que el circuito tiene que tener un voltaje de base. Este es el voltaje de base. Entonces, la señal del colector puede subir hasta 2.5 y bajar hasta el voltaje de base. Yo no puedo subirle no puedo subirle el volumen a la fuente de entrada y hacer que la salida se salga de esos rangos. Entonces, el circuito va a amplificar correctamente siempre y cuando el voltaje de salida esté entre estas especificaciones. Eso significa que si el circuito amplifica como 20, ¿verdad? Yo puedo poner en esta gráfica la máxima onda de salida, dividirla entre 20 y ese es el voltaje máximo que me permite el circuito aplicar en la entrada. No sé si se entiende más o menos. Pero la idea es que al final la combinación de señales a lo largo de todo el circuito es una superposición de cosas y entonces el voltaje en CD de la salida tiene que estar superpuesto al voltaje de SA. Eso. Y bueno, se nos hace tarde porque son las 9, pero aquí está la solución. La solución da exactamente lo que nos dio en la hojita. El libro tiene un montón de problemas. Vamos a tener más adelante también, antes del examen, una clase con práctica. Entonces yo creo que lo podemos resolver en esa clase de práctica, pero estos son problemas de diseño. Entonces péguenle un ojo ahí cuando estén estudiando a los problemas de diseño que están al final del capítulo. Por ejemplo, dice
Para esta configuración, escoja usted los componentes, que es hacer el circuito al revés, eso es diseñar el circuito. Para que cumpla que la ganancia sea 10, la impedancia de entrada sea mayor de 5 kilo ohmios y la impedancia de salida exactamente de 1 kilo ohm. Si la frecuencia de interés es de 200 Hz, estime el valor mínimo permitido para la capacitancia. Todo eso se puede hacer con lo que vimos hoy. Entonces, si quieren resolver ahí, como pensarlo, y en alguna de las clases de práctica antes del examen lo vamos a hacer. Por hoy yo creo que ya vimos bastante. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.